Agradecemos a Dios por este día y todo lo que nos da. Vamos a buscar el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Ya saben que estamos tratando ese capítulo y lo llevamos poco a poco. Primera de Corintios, capítulo 15. Santo Dios. Del verso 1 en adelante. Santo Señor. Voy a usar los espejuelos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo y luego continuamos. Dice así en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conformes a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12, después pareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Vamos a orar. Dios de la gloria, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor, a través de ella. Trae convicción de pecado a nuestras vidas, Señor. Y trae, Señor, un ardiente deseo, Dios de la gloria, de glorificar tu nombre, alabar tu nombre por la obra ya hecha en el Calvario y al resucitar, Señor, del tercer día. Por Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Bien, hermanos, estos 2 domingos previos, pues hemos hecho un desvío inesperado para aquellos que no estuvieron aquí. Ya en el domingo antepasado Dios nos llevó a Malaquías 1, y aquellos que no estuvieron les recomiendo que lean el pasaje de Malaquías capítulo 1, donde dimos una exhortación a la iglesia al respecto. Hubieron muchas personas que se me acercaron y me hablaron que Dios nos ministró a través de ese pasaje. La semana pasada tuvimos el lindo privilegio de tener a nuestra hermana Fela testificando, dando su testimonio y cómo Dios la trajo con mano fuerte. Y hicimos el paralelo con el apóstol Pablo en el capítulo 9, cómo Dios trajo a Pablo con mano fuerte, porque al cabezón o a la cabezona o a la necia o el necio, Dios a veces tiene que traerlo con mano fuerte. Dios es soberano, hermano, no se olvide de eso. Dios como soberano determina, y en su providencia, ¿verdad, Nicole? En su providencia Dios tiene todo en control, hermano. Nicole es la jovencita que está allá. Dios te bendiga, Nicole. Te damos la bienvenida. Y pues
El testimonio de Fela nos sirvió de aliento y estímulo, y utilizamos también el testimonio de Pablo, que hoy también vamos a hablar parte de, a mencionar a Pablo en el mensaje de hoy. Bien, hermanos, la temática que llevamos es sobre la resurrección, dado a que hace poco tuvimos lo que se celebra, ¿no? Se conoce como la Semana Santa y el Domingo de Resurrección. Y Dios me movió a seguir este tema porque no entiendo por qué tenemos que simplemente hablar de resurrección un día y luego echarlo a la basura, sino que si esa es la doctrina más fundamental del cristianismo. El cristianismo se cae, se desaparece si no hay, sin la doctrina de la resurrección. Todas las demás doctrinas son válidas. Tenemos que reconocer que Cristo se encarnó, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, que Cristo murió en la cruz. Pero si tenemos un Cristo que no resucitó, que simplemente se quedó en la cruz clavado, el cristianismo se cae. Sería otra religión más, y no sería una religión sobrenatural, con un ser sobrenatural que fue levantado de entre los muertos. Y el capítulo 15 de Corintios, Pablo da ahí una presentación completa de lo que es la resurrección de Cristo y también de lo que es la resurrección de los muertos, que eso será el próximo mensaje a seguir. Hoy hablaremos de 5 testimonios o 5 evidencias de la resurrección de Jesucristo. Y un comentarista dice lo siguiente, resumiendo estos pasajes del 1 al 11 en el capítulo 15. Él explica que Pablo no estaba tratando de convencer a los hermanos de Corintios de que Cristo resucitó de los muertos, sino que Pablo estaba tratando de convencer de que un día ellos, los creyentes, también resucitarían con Cristo para vida eterna. En otras palabras, el contexto de Corintios 15 no es que los hermanos a los cuales Pablo se dirige no creían en la resurrección de Cristo. Ellos sí creían en la resurrección de Cristo. El problema que tenían era que ellos no creían en la resurrección de ellos al morir, la resurrección de los muertos. Ese es el contexto. Entonces Pablo comienza a explicar, dando un repaso de lo que ellos ya creían. ¿Que ellos creían? Ellos creían que Cristo había resucitado. Entonces Pablo comienza a dar un listado de testimonios de personas que atestiguaron la realidad de la resurrección de Cristo. Y ya nosotros hablamos sobre el verso 1 al 4 en el primer sermón. Esta es la parte 2. Pero como quiera voy a repasar brevemente los 2 primeros puntos para tener el total de todo este pasaje. Aquí vamos a presentar 5 evidencias de la resurrección de Cristo que Pablo presenta. Y la primera evidencia que Pablo da está en el verso 1. Síganme en Corintios 15, verso 1. Y esta es la iglesia misma, es un testimonio de la resurrección de Cristo. Pablo dice, mira, el primer testimonio que tenemos es la iglesia misma. Ustedes que son iglesia, eso atestigua, da testimonio de la realidad de que Cristo resucitó. Y Pablo dice en el verso 1, ahora amados hermanos, fíjense que le llame hermanos, permítanme recordarles el evangelio o las buenas noticias, dice otra versión, que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. O sea, Pablo le dice, hermanos, yo les prediqué el evangelio, ustedes ya lo recibieron, y el evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo. Y no solamente lo recibieron y se fueron, sino que lo recibieron y permanecen todavía en esa creencia, dice el verso 1. Permanecen firmes en ella. El verso 2 dice, ese evangelio, esa es la buena nueva que los salva si ustedes
siguen creyendo el mensaje que les prediqué. La versión Reina Valera dice, si no creíste en vano, o a menos que hayan creído algo que a principio de cuenta nunca fue cierto. Así dice otra versión y está más clara. En otras palabras, lo que Pablo está hablando es de que algunos de ellos tenían una fe inútil, una fe que era vana. Y por eso es que él usa y utiliza la frase, si no creéis en vano. Porque algunos de ellos creían en la resurrección de Cristo, pero de manera intelectual. No tenían una fe genuina. Y aquí voy a tocar algunas cosas que ya mencioné de estas personas en la iglesia que eran falsos conversos, con una fe vana e inútil, como Jesús lo enseñó en tantas parábolas, pero entre ellas Jesús me habló de esto en la parábola del sembrador, donde habla de 4 semillas y 3 de ellas representan conversiones falsas. Solamente una de ellas era una representación de un creyente genuino. Esta fe era como la fe intelectual de los demonios, como lo enseña Santiago, capítulo 2, verso 19, que dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero ¿qué pasa? Ellos no obedecen a Dios. La fe de estos falsos hermanos era así. También como lo afirma Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, que es quizás el texto más claro que explica cómo personas pueden estar entre nosotros, aparentar cierta fe, pero esa fe ser una fe inútil. Mire lo que dice Primera de Juan 2:19, parafraseándolo para ser más claro. Personas que salieron, dice Juan 2:19, Primera de Juan 2:19, personas que salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros, de la iglesia. De haber sido parte de nosotros, la iglesia, se habrían quedado con nosotros en la iglesia. Pero al irse de la iglesia, demostraron que no eran parte de nosotros, de la iglesia de Jesucristo. Más claro no se puede decir. Pero a pesar de estas personas que no tenían un compromiso real, que no tenían una fe genuina, el gran grupo en su mayoría en la iglesia de Corintio sí tenía una fe genuina, sí creía en la resurrección de Cristo y en la resurrección de los muertos. Ahora, el verso 3, Pablo pasa a un segundo testimonio. Pablo primero dice, bueno, el primer testimonio que tenemos de que la resurrección de Cristo es real, de que Cristo sí resucitó, es ustedes mismos, la iglesia. La iglesia no existiría si no creyera en la resurrección de Cristo. Segundo, Pablo pasa a decir y dice que las escrituras, el Antiguo Testamento, el cumplimiento del Antiguo Testamento, en el verso 3 y 4, es un testimonio de la resurrección de Cristo. Y dice el verso 3, capítulo 15 de Corintios, yo, Pablo, le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen que las Escrituras. Aquí la frase las Escrituras es una referencia al Antiguo Testamento y todas las profecías que se habían dado sobre la muerte y la resurrección de Cristo que sucedería. Y sucedió. Y continúa Pablo en el verso 4, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen que las Escrituras. Entonces Pablo dice, en otras palabras, este es un segundo testigo, son las Escrituras mismas que atestiguan de la resurrección de Cristo. En tercer lugar, Pablo a continuación
presentando más evidencia de que Cristo resucitó, pasa entonces a los versos del 5 al 7. Y ese es donde vamos a entrar hoy con más detalle. Y el verso 5 dice, que ya lo leímos, Pablo dice, lo vio Pedro. Cefas dice la versión Reina Valera. Y luego de Pedro lo vieron los 12. Vamos a aclarar porque realmente no fueron los 12, fueron 11, pero aclararemos más tarde. Y en el verso 6 dice, y más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Jacobo, que es Santiago, y después lo vieron todos los apóstoles, y luego continúa Pablo con otros testimonios. En el verso 5, Pablo presenta la tercera evidencia o el tercer testimonio de la resurrección de Cristo.